Voy a leer 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es una porción de lo que vamos a leer hoy, hermanos. El tema de la epístola de Segunda de Pedro es los falsos maestros. Es una preocupación por los falsos maestros. Y vimos que la única forma de detectar lo falso es conociendo lo verdadero, para poder detectar lo falso. Y vimos todo lo que se nos dio, todo lo que es necesario para la vida y la piedad se nos fue dado por Jesucristo. El conocimiento que tenemos de Dios, tenemos un conocimiento interno. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero tenemos un conocimiento de nosotros hacia Dios que Él nos lo dio, Él nos iluminó. Y la forma más segura de tener este conocimiento son las Escrituras, como lo vamos a ver ahorita. Así que como introducción vamos a ver que la doctrina de la salvación no tiene autoridad divina aparte de la infalibilidad e inerrancia de las Escrituras, como la palabra inspirada, verbal y plenaria. Un poco de teología acerca de su palabra nos será de gran ayuda para este mensaje de hoy. O sea, voy a hacer una introducción muy diferente a las que hago. Simplemente voy a hablar un poco acerca de lo que es esta inspiración de las Escrituras. La inspiración trata con el origen de la Biblia. Los evangélicos creemos que Dios exhaló las palabras de la Biblia, usando a humanos para escribirlas, pero que son realmente el aliento de Dios, es la palabra de Dios. Estos dos textos son base para la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Plenaria porque es en contraste con parcial. Hay gente que cree que parte sí, parte no. Esto como que no, todo. Nosotros creemos que todas las escrituras es plenarias, completas, son palabra de Dios. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos conocer al verdadero, las Escrituras, estudiar las Escrituras. Y el texto, cuando hablamos de la inspiración plenaria por excelencia, el conocido por todos, es 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, cada tilde, cada coma de la ley, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando hablamos de la inspiración verbal, cada palabra, cada tilde, cada coma, no solo unas sí y unas no, eso ya es un examen cuidadoso de las palabras. Eso nos lleva como a lo que le llamamos la epistemología, es el conocimiento de cada palabra, todas las Escrituras. Si no, David Martin yo no hubiera predicado 14 sermones, pero ahora, de esa palabra, 14. Segunda de Pedro 1:21, este texto de nosotros es el texto por excelencia para hablar de la inspiración verbal de las Escrituras. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea que cada palabra que escribió Pedro, que escribió Juan, que escribieron Lucas, tiene que ver, hermanos, con la inspiración, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No escribieron una sola tilde sin que sea inspirada por el Espíritu Santo. Y al último Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras, cada una de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O dice, o si alguno quitare de las palabras otra vez, de este libro. O sea, cada palabra es importante. Y hablando de la infalibilidad de las Escrituras, tiene que ver con la autoridad y la naturaleza duradera de la Biblia. Ser infalible significa que algo es incapaz de fallar y por lo tanto no se puede romper.
Primera de Pedro 1:23 es el texto por excelencia. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, no se rompe, es eterna, como lo dice el Salmo 119, versículo 160. Todo juicio, todo es eterno, dice, todo juicio de tu justicia es eterno. La inerrancia significa que lo que Dios ha dicho es sin error, es creer en Él, total veracidad, fiabilidad de las palabras de Dios. Eso es la inerrancia de las Escrituras. Estas 4 cosas, todo tiene que ver con la inspiración de las Escrituras. Mateo 5:17 es el texto por excelencia para la inerrancia. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta palabra tiene su poder porque es un conocimiento, hermanos, pero es tanto en la parte verbal como en la parte de hacer. Por eso, a creer en la persona y en la obra de Cristo, porque Él lo llevó a la obra todo eso. Por eso, cuando hablamos todo esto, ¿dónde tiene su base? ¿Dónde tiene su base? ¿A dónde nos está llevando Pedro? A la verdad. Para detestar lo falso, a la verdad. ¿Y cuál es la fuente de la verdad? Su palabra. La palabra exhalada, infalible, inerrante, verbal y plenaria tiene su base, sus raíces en la verdad de Dios. Y por eso el texto donde apoyamos el mensaje, el texto columna, el texto central o el texto melódico. Juan 17:17, que no se les olvide. Porque es fácil recordar 17:17 y es muy corto. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santificación de nosotros tiene que ver con la palabra de Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí. También tiene que ver con la verdad, el conocimiento. La palabra de Dios es la verdad contra todo lo demás. Así que, ¿cuál es el filtro para probar todas las cosas que se nos dicen? La palabra de Dios. En todos los sentidos, hablando de ciencia, de matemáticas, del matrimonio, de los hijos, de Dios, de la salvación, de lo que quieras. No está limitada, es la palabra de Dios. Como bosquejo, esto es la introducción, como bosquejo. La prueba de Dios, la palabra de Dios nos recuerda de la misma vieja historia de la doctrina de la expiación. Hay que recordar siempre esto. Ese es el primer punto. El segundo es: el cielo en la tierra nos recordará la veracidad de su segunda venida. Y tercero es la seguridad y procedencia de la palabra de Dios. Comenzamos. La palabra de Dios nos recuerda de la misma vieja historia de la doctrina de la expiación. Segunda de Pedro 1:12. Por esto nos conecta con lo que acabamos de ver. O sea, no está desconectado. Por esto, por ese conocimiento, por eso de añadir a nuestra fe virtud, por todo lo que vimos. Yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No quiere decir que nosotros predicamos lo mismo siempre. Yo nunca he repetido en esta iglesia un sermón 2 veces. Sin embargo, hay muchas cosas que las repito muchas veces, ¿verdad? Porque hay doctrinas esenciales que siempre se tienen que estar recordando. ¿Qué cosas? La salvación. Pedro nos recuerda de la santidad como prueba de nuestra salvación. Lo que se menciona en los primeros 11 versículos. Todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Haciendo estas cosas, y no caerás jamás, ni estaremos sin fruto. El conocimiento de nuestro Salvador en el conocimiento de Dios y de Cristo Jesús. O sea, estas son las cosas. Por eso dice: por esto. Estas cosas, como ya vimos, son abundar en la gracia y paz. Colaborar con los frutos del Espíritu Santo, ya que esta es una prueba de que realmente conocemos a Dios y Dios nos ha conocido a nosotros. Vimos nosotros que lo que hace el fruto del Espíritu Santo es lo que hace Dios. ¿Cómo correspondemos a eso? Es su prueba de que realmente, por ejemplo, el amor entre hermanos lo da Dios, ¿verdad? Pero el afecto fraternal es la manifestación que nosotros mostramos que ese amor está en nosotros. Además, Pedro nos dice que haciendo estas cosas tendremos una amplia entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso nos relaciona mucho con el tema de hoy, ¿verdad? Una amplia entrada al reino de Dios. Convencidos de que el mejor antídoto para la herejía es un conocimiento maduro de la verdad, Pedro exhorta a sus lectores
a tener una apreciación propia para la profecía de vivir con vidas santas y piadosas mientras esperan la venida de Cristo y crecer en la gracia y conocimiento del Señor. Como les digo, estas cosas las escribo porque son importantes que las entiendamos como las estoy diciendo, hermanos. No las copio de otro lado, las estoy estudiando. He estudiado mucho, como siempre lo hago, para que entiendan un texto tan importante como este. Segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda la diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Ya vimos nosotros, la fe es un don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la virtud? La disposición de hacer el bien siempre, ¿verdad? Pero le estamos añadiendo, estamos colaborando con la gracia. Lo que nos salvó es la gracia. Las obras, ¿qué es? Evidencia de que somos salvos. Templanza, a la templanza conocimiento. Ese es el conocimiento que se nos menciona 7 veces solo en este capítulo. A la paciencia, dominio propio, que es la paciencia también es un fruto del Espíritu Santo, como el amor, y vemos que es el afecto fraternal. Versículo 8 aquí dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de Dios no solo es tener un conocimiento y no hacer nada con él. Eso es como ir a la escuela, graduarte y luego dejar de trabajar y nunca hacer nada. Sería algo absurdo. No es posible eso. Recordar no es lo mismo que meditar. Y a nosotros se nos manda no solo recordar, sino a vivir lo que recordamos, meditando en ello continuamente. Segunda de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate. Luego les dice en el 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Así no es como se logran las cosas, sino con conocimiento, no discutiendo. Así no se vence lo falso. Puedes ganar una discusión, pero no ganas la persona, nunca. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que traza bien, que tiene bien la palabra de verdad, dice. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, o que traza bien la palabra de verdad. Eso es importantísimo. Versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación. Aquí vemos la exhortación del apóstol, ¿verdad? Sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y esto nos pone en otro nivel. Si no estabas poniendo atención, es como si tu papá te está diciendo algo, ¿verdad? Ya te cansaste de oír, ahí viene con el mismo sermón, ahí viene con las mismas cosas. Pero si dice, ven para acá, ahorita me voy a morir. Antes de morirme quiero que oigas lo que te voy a decir. Te aseguro que ahora sí le vas a poner atención. Es lo que Pedro te está diciendo. Esto que te estoy diciendo es importantísimo. Yo sé que me voy a morir ya. Ya es lo último, así que pongan atención. Tampoco el apóstol Pablo le era molesto repetir la misma vieja historia de redención, ya que este es el amor principal contra las herejías, el error de los falsos maestros. En Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, dice. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es importantísimo, es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los manipuladores del cuerpo. ¿Ves? ¿Por qué es seguro? Porque eso nos ayuda contra las herejías, contra los falsos. Es lo mismo que está haciendo Pedro, preparándonos para eso. Por lo leído aquí, este es un mensaje de vida o muerte, de extrema urgencia, de suma importancia. El apóstol ya les había enseñado muchas cosas, pero esto es de suma importancia. Como bien saben, ya Pedro nos está preparando para el tema de la epístola, los falsos maestros. Y esto es el enemigo más peligroso para el creyente. Esto es tan importante que lo deberíamos de contar para que no se nos olvide. Cantar, quise decir. Por eso Pedro no le importa repetir una y otra vez las mismas cosas, aunque ya las conozcamos. Esta fue la misma preocupación del apóstol Pablo y por el mismo tema. Y esto es interesante, como lo voy a mencionar aquí. Hechos 20, miren las mismas cosas de Pablo, la misma preocupación y en las mismas circunstancias. Hechos 20, 25.
Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. También sabía que no lo iba a volver a ver. Era un mensaje de urgencia. ¿Y saben cuál fue? Fue cuando se amaneció, hermanos. Cuando Eutico se durmió y cayó muerto, ¿verdad? Esto fue grande porque este era un mensaje igual que el de Pedro, urgente. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Es lo mismo que Pedro nos dijo a nosotros. También nos exhorta a los pastores a hacer eso. Porque yo sé que después de mi partida, aquí está el por qué esa preocupación. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, no por allá, no esas iglesias falsas, no. Luego empiezan los pastores a criticar aquello. No, aquello no nos hace nada a nosotros. Ay, que la iglesia católica, que es una ley. Ay, que no, olvídense de eso. Es aquí, cuando llegan con nosotros, cuando comienza aquí la iglesia. Fíjense lo que dice. Por tanto, dice, y vosotros, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, que arrastren tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordados que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar en lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Oigan esto, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaos y daos herencia con todos los santificados. La misma preocupación, la misma recomendación por el mismo asunto y lo que te dice la palabra, la herramienta, la palabra. Y si el mismo mensaje del apóstol Juan y por el mismo tema, el peligro más grande para nosotros los creyentes. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido por el mundo. Y nos da herramientas, la palabra. Y mira lo que dice la palabra, oiga lo que dice. Dice, nosotros somos de Dios. Es una declaración. ¿Y los demás? Pues no son. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto se conoce el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Ves cómo detectar la verdad? El error, conociendo la verdad. Conociendo la verdad. La importancia es de estar firmes en la fe, de saber y estar seguros de nuestra salvación y de asegurarse de que nuestros líderes espirituales sean realmente siervos de Dios, que realmente hayan nacido de nuevo, hermanos. Apenas fui a hablarle a un hermano porque vamos a ordenar a alguien como pastor. Y yo pensé, oye, ¿qué hice? Yo debería haberle traído Timoteo y Tito hablándole de los requisitos para el pastor. Pero yo llevaba ya un sermón que ya había predicado, ya no tuve tiempo de cambiar y era Abba Padre. En ese sermón, una de las aplicaciones fue precisamente cuando Cristo, después de que termina el Evangelio Juan, porque solo Juan habla de esto, en el capítulo 21 vuelve a aparecer Cristo a los apóstoles solo para asegurarse que Pedro lo amara con amor ágape. Pedro le decía, sí Señor, tú sabes que te amo. Le decía, tú sabes que te tengo afecto. No, Pedro, yo quiero que me ames con amor ágape. Solamente cuando Cristo puso la simiente, Él mismo se puso en Pedro, es que Pedro podía regresar ese amor ágape. Así que si no ha nacido de nuevo, es un peligro. Prefiero ver parado en estos púlpitos a un pastor tonto que con trabajo sepa decir 2 o 3 palabras, pero que sea un hombre de Dios. Y no un hábil como elocuente, fervoroso, pero que no sea. Porque es un peligro eso, hermanos. Y eso es la fidelidad a la palabra. La fidelidad a la palabra. Ser fieles a la palabra. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro sigue preocupado. Después de mi partida que tengan memoria de estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué recordar? ¿Cómo recordar lo importante? En las Escrituras Pedro se está asegurando que después que él ya no esté por sus escritos,
y los de Pablo y los otros apóstoles, recordemos estas mismas cosas, que son suficientes para la vida y la piedad. Estas cosas no nos conectará para entender mejor, son las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos hizo. Lo vimos en el capítulo anterior, en el mensaje anterior. Para que por medio de ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y no olviden esto, para entender mejor la visión del cielo y la tierra. Oigan esto, esta preocupación de Pedro es la misma del Señor nuestro desde el siempre, el amonestar a su pueblo a estar siempre atentos a su palabra. Dios se aseguró en Deuteronomios, hablándole a su pueblo, de decirle estas cosas, Deuteronomios 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy, la palabra de Dios, estarán sobre tu corazón, pero no nomás tienen que quedarse ahí. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. O sea, la mano derecha es una señal de que no solo están ahí, sino que vives conforme a lo que está ahí. Y estarán como frontales entre tus ojos. Este es el comando de todo lo que haces. Aquí la tendrás, pero no como los judíos que se la ponen aquí el tórax de la frente, pero no hacen lo que Dios dice. No, es aquí para que esto controle todo lo que tú hagas. Como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios no es radical con esto, hermanos. Es que esto es de suma importancia. Por eso Pedro y Pablo están trayéndonos las mismas cosas, que tengamos cuidado. Y yo, hermanos, aquí estoy al pie de la cruz repitiendo la misma vieja historia de la expiación que nos redimió. Le voy a decir algo. Escuché un sermón de Espurio que se llama La misma vieja historia. Y él cuenta que una señora andaba comprando en la tienda, un señor, y dejó a su hijo ahí. Y que en tanta compra y en todo lo que andaba haciendo, se le olvidó el muchacho. Y llegó a la casa y le dice a su esposa: ¿y mi hijo? ¿No crees que se me olvidó? Y que se van a buscarlo. Dice, y lo dejó en un lugar cerca de una puerta. Le dijo: aquí espérame. Y regresaron en la noche y el niño estaba sentadito en la puerta. O sea, qué fidelidad. Espérame aquí hasta que yo regrese. Yo me pongo a pensar, el muchacho se llamaba Ricardo. Y luego por más, me acuerdo yo que eso hacía mi mamá conmigo. Me llevaba y me dejaba en un lugar. Ahí yo quería comer, quería ir al baño, no había manera, ella se tardaba. Así en una ciudad, yo no conocía, yo no me podía ir de ahí, tenía que esperar. Y ahora me pongo a pensar: Señor, te lo pido de todo corazón, que cuando regrese yo pueda estar pegado a la cruz, contándole a mis hermanos la misma historia de redención, las mismas cosas grandes que has hecho con nosotros. Que toda mi vida no me aparte de tu palabra, que siempre esté hablando la historia, la preciosa de la doctrina de la expiación. Y de eso trata el sermón de Espurio, de Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quiénes? Por los impíos. ¿Qué es un impío? Una persona que no toma en cuenta a Dios. Así éramos nosotros y Dios nos salvó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tú crees que yo voy a cambiar el mensaje? Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora tenemos paz para con Dios. Ya no estamos enemistados con Dios. Miremos la teología que tantas veces les repito de la expiación. ¿Y quién lo hizo posible? Como le dijimos, nosotros creemos en Dios, en Cristo y en su obra. ¿Cuál fue su obra? La obra que puso fin a los sacrificios, la expiación. ¿Cuáles son los resultados de la expiación? Es el que Pedro menciona, es la redención, que es un rescate. Como Dios es tan grande, es un rescate que no falló. Y todo eso lo tenemos en Cristo. Aquí vemos nosotros que dice redención, dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús.
Luego tenemos la remisión, que es llevar fuera. Acuérdense lo que vimos del macho cabrío, llevar fuera los pecados. Tito 2:14, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras? Él mismo llevó fuera nuestros pecados. Él mismo nos redimió, Él mismo hizo remisión de nuestros pecados. La propiciación, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Que Él todo ha hecho. Imagínate, esta es la obra de nuestro Señor. Un conocimiento de esto es un antídoto contra todo lo falso. Justificación, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto hiciste, Padre, sí. ¿Cómo voy a dejar de repetirles esto? Esto es lo que siempre van a oír, aunque cada vez es un sermón nuevo. Reconciliación, como lo vimos aquí. Santificación, ahí sí soy yo. Vamos a ver, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya eres perfecto para siempre. Él no falla. Sí es cierto que tú por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ya lo dijimos, y que colaboramos con la santificación progresiva, pero la santificación progresiva tiene su base en la glorificación, y la glorificación ya Cristo la hizo. Aquí sigue, el séptimo, glorificación. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, ahí los dejó. No, conoció es amó, y conoció es lo que hemos visto aquí. También los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, llamamiento eficaz, a estos también justificó. Te justificó, te declaró justo y ahí te dejó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo lo hizo Dios. ¿Cómo voy a dejar de decirle las mismas cosas? Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, el cielo en la tierra. Nos recuerda la veracidad de su segunda venida y de esta palabra que estamos hablando, hermanos. Versículo 16. ¿Por qué no os hemos dado a conocer el poder, oigan esto, de la venida? ¿De qué está hablando? Va a hablar de esa revelación, pero dice el poder de la venida. Esa visión, hermano, tenía un propósito. Era mostrarles la eficacia, la certeza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro aquí prácticamente está diciendo que ellos se refiere a los tres apóstoles, que era él y Juan y Jacobo, el hermano de Juan. Dice, la venida de Cristo en gloria, y por lo tanto es segura, ellos tuvieron un adelanto de su segunda venida. Esta es la misma palabra griega parusía, que significa presencia corporal o llegada, que se usa en 2 de Pedro 3:4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En 1 de Pedro 3:12, esperando y apresurados para la venida del día de Dios. Se usa en 2 de Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y también en 2 de Tesalonicenses 2:8, y se usa en 1 de Tesalonicenses en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5. Y todavía se usa en Mateo 24, que es escatológico, se usa 4 veces la palabra parusía. Es presencia corporal. Eso es nuestro sueño. Y eso puede ser tan largo como cuando el Señor venga, o tan corto como cuando nosotros nos vayamos allá. Aquí ocurría justamente eso, hermano. Solamente tenemos 4 apóstoles que tuvieron esta visión. 4. Juan, Pedro y Jacob. Jacob luego murió en el capítulo 12 de Hechos a espada, pero quedó Juan y Pedro. Pero Pablo también. ¿Cuál es la diferencia de Pablo y ellos? Es que aquí el cielo vino a la tierra y en la otra Pablo fue al cielo, pero tuvieron la misma visión. Versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, ¿me entiende? Honra porque lo honró Dios haciendo esto, y gloria porque lo llenó de gloria, hermanos. Vino el cielo a la tierra. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios siempre eternamente ha amado a su Hijo y se ha complacido en su Hijo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ellos lo vieron.
Estos 3 apóstoles del Cordero experimentaron el mismo cielo en la tierra. Se les dio una probadita del estado eterno, la cual hizo inmediatamente que a Pedro se le olvidara aún lo más importante y valioso para un hombre de esta vida, en esta vida, que es la familia. Quería hacer 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para los 3 ellos. Para nosotros, hablando de Cristo y de los 3 apóstoles. Y con ganas de decirle, Pedro, ¿y no vas a hacer otra para tu esposa y tus hijos? No supo nada. Él dice que no sabía ni lo que decía. Así va a ser de glorioso ese encuentro con el Señor, hermano. No te vas a preocupar por nada de aquí. Ay, Señor, yo no me quiero morir, porque ¿cómo le voy a dejar a esta mujer sin dinero? Voy a dejar a mis hijos muy pequeños. No te preocupes, que cuando veas a Cristo glorificado no vas a acordarte de nada. Él se encarga de ti. Es a la luz de este texto que finalmente puede entender plenamente esta declaración de Cristo, una prueba más de cómo las epístolas interpretan a los evangelios. Miren esto, hermano. Esto es hermoso. Cada vez que ustedes oyen este tema de la transfiguración del monte, ¿me entienden? Siempre comenzamos en un texto. Siempre que empiezan los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el versículo anterior dice exactamente lo mismo, pero en Mateo lo dice en el capítulo anterior. ¿Me entiende? Porque Mateo comienza en el 1, la transfiguración. Entonces dice, aquí no se cumple lo que dijo el pastor. Vete al versículo anterior. El último versículo, ahí dice. ¿Qué dice? Oigan esto, Marcos 9:1. Voy a traer en Marcos la transfiguración del monte. Lo dicen los 3. Dice así. Fíjate lo que dice el 1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Qué era esa visión? Le estoy diciendo que era el reino de Dios venido con poder. Les dijo exactamente lo que iba a ocurrir solo 6 días después, para que 3 de ellos vieran el reino viniendo en poder. ¿Y por qué dice en poder? Porque el reino de los cielos ya había venido con Cristo, hermano, pero no en poder. Ellos lo vieron como lo vamos a ver cuando realmente venga. Habían visto a Cristo pero no glorificado. Ahí se les mostró el cielo en la tierra. Ahí estaban Moisés y Elías. Era una visión del mismo cielo. Es el evangelio del reino de Dios en poder que vino a ellos. 6 días después, dice el versículo 2, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y aquí voy a traer solo la narración de cómo se vio la visión de los 3 evangelios, porque tienen un poco de variantes. Aquí Marcos dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, todos los de ellos, todo se transfiguró, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Así la vio él, así la describe Marcos. ¿Y sabes de quién son estas palabras? De Pedro. Marcos era discípulo de Pedro, o sea que Marcos escribió lo que Pedro le contó. Esta es la forma como Pedro vio los vestidos blancos, que nunca había visto un vestido tan blanco. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y tu esposa? ¿Y tus hijos? ¿Y los otros apóstoles? No era egoísmo, hermanos, era un estado tan glorioso que Dios va a acabar con toda lágrima, con toda preocupación de ti. Ese momento es el más grande que vamos a tener. Dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Sabes por qué estaban espantados? Porque hombres pecadores como ellos vieron el reino, vieron una probada del cielo. Porque pudieron ver eso, hombres como ellos, por eso espanta. Pero cuando sean glorificados no se van a espantar. Entonces vino una nube que los hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Ok? Los 3 ejemplos sinópticos contienen esta hermosa narración. Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandecía su rostro como el sol. ¿Ves que es diferente? Allá los vestidos eran tan blancos como nunca había visto unos. Y aquí Mateo dice que eran como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hermoso, eso es eso. Lucas lo describe así. Lucas 9:29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes. ¿Ves? Su rostro se iluminó, como se había iluminado el rostro de Moisés cuando vio la gloria de Dios. Versículo 32 dice, y Pedro
y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. ¿Ves? Esa es por la parte humana, la debilidad, mas permaneciendo despiertos por el poder que fueron embestidos en ese momento. Vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Esta es la visión, hermano. Y la visión, como le dije, es gloriosa. Es como vieron un adelanto del encuentro que van a tener con el Señor. Ahora esto nos lleva a nuestro tercer encabezado: la seguridad y procedencia de la palabra de Dios. Fíjate cómo continúa aquí el apóstol. Ya les conté la visión, que fue gloriosa. Ya saben lo que pasó ahí. Sin embargo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Esta es una alegoría. Como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mira, en este mundo, este es el mundo oscuro. Nosotros iluminamos como una antorcha en este mundo oscuro hasta que llegue ese día del encuentro donde todo va a ser iluminado como lo vimos ahí. Esa es una alegoría de lo que pasó ahí. Pero a todos nos va a pasar. Más segura, dice que la visión del cielo en la tierra, ya que solo Pedro, Jacobo y Juan, después a Pablo, solo que en esta ocasión Pablo fue al cielo y en esta ocasión el cielo vino a la tierra. O sea, es más segura. ¿Por qué? No porque estamos minimizando la visión, hermano. Es más segura porque solo la vieron ellos. Y es más segura porque cuando alguien platica, imagínate, cuando llega una persona, ¿sabías que yo vi a Dios? Tú lo empiezas... No, cuando alguien cuenta cosas así, no les cree. La gente, todo el mundo miró cosas. Entonces, esto es más seguro, la palabra. Que la visión, dice aquí, no estamos minimizando la visión, solo estamos diciendo que la inspiración de las Escrituras corresponde tanto a la fe como a la práctica, lo que creemos y lo que hacemos. Vivimos en un mundo de tinieblas, solo la palabra de Dios alumbra nuestro camino hasta que la luz verdadera que alumbra y ilumina al mundo venga en su gloria total, hasta la glorificación. En 2 Samuel 22:29 dice: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Eso es la realidad del mundo. Estamos en tinieblas, Dios es nuestra luz. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Por qué necesitamos luz? Porque estamos en un mundo de tinieblas. Hasta que no estemos enfrente del Señor, que va a alumbrar más que todos los soles. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ese es Cristo. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿ven cómo vengo del Antiguo Testamento? Diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue y no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todos los redimidos, todos los que nacemos de nuevo, estamos en el mismo mundo de tinieblas, pero tenemos la luz de Cristo. Esto mismo dijeron los apóstoles, que esa luz nos iluminaría a nosotros los santos. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que hizo el cielo y la tierra, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuántas cosas tenemos en Él? Y en Él y en el estado eterno finalmente estaremos con la luz verdadera que alumbra al mundo y al universo para siempre. Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche. Esto que estoy leyendo aquí, hermanos, es un lugar igualito como en el que se encontró Pedro, Juan y Jacob, o el lugar como el que fue Pablo. ¿A dónde vamos a ir nosotros? Aquí dice, no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor nos iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esto es eterno. Esta luz es gloriosa, esta es la glorificación, esta es la vida del estado eterno. Pero ya aquí, como Dios le mostró a Pedro un poco de esa gloria, para que con todo el amor, diciendo, este es mi mensaje más importante, esto es lo más vital que he dicho, hablando de la segunda venida. ¿Con qué seguridad también Pablo lo dice? Porque esto es importante. A Pablo le tomó 14 años revelar el secreto, y eso porque los falsos
que siempre están hablando de visiones y visiones. Esa es la característica de los falsos. Cada persona que yo hablo de su fe y que empieza, y es que hermano, yo oía voces y que Dios me dijo, y yo empiezo, ya no hay para dónde irme, ya está loco. ¿Sí me entiende? O sea, es que no se trata de eso. Todo el tiempo el misticismo, no, hermanos. Eso es lo que no estamos viendo aquí. Por eso es tan importante creerle a Dios, hacer lo que la palabra de Dios manda. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Aquí está la importancia de la bendita palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí está lo grande de todo eso. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es el Espíritu de Cristo el que habló las palabras de Dios. Primera de Pedro 1:10, Pedro nos lo dijo aquí. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y oigan esto, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Esto que no se les olvide. Cuando hablaba Jeremías, hablaba Cristo. Cuando hablaba Isaías, hablaba Cristo en el Espíritu. El Espíritu de Cristo estaba en ellos. Por eso Cristo dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las profetas, todas las escrituras hablan de mí. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Estas glorias son las que estamos viendo aquí, la visión que vimos aquí. Cristo mismo nos enseñó que las palabras que Él habla eran las palabras de Dios, que Él mismo nos hablaba por sí mismo, que Él no hablaba por su misma cuenta. Esto es importantísimo. Y corté la idea cuando les dije lo de Pablo, ahorita lo pensé. Les dije yo que a Pablo le tomó 14 años decir la visión del cielo, hermanos. Y solo la dijo porque los falsos le estaban cuestionando, que ellos tenían visiones, que ellos miraban. Entonces él se cansó, dice, ¿saben qué? Voy a hablar como loco. 14 años me tomó y había plantado, era su tercer viaje misionero, y había plantado iglesias por toda Asia Menor y Europa. Y por fin Pablo tuvo que decir, vi al Señor. Y todavía lo dice en tercera persona, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fue al tercer cielo y vio cosas. Habló de eso por fin. Pero no era necesario para predicar la palabra. La palabra es más segura que las visiones. Hermanos, no lo estoy diciendo yo porque podrían decir este pastor como que está en contra de los milagros. Jesucristo dijo, esta generación adúltera y perversa demanda señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. ¿Y cuál es esa? Así como Jonás tuvo 3 noches y 3 días en el vientre del gran pez, también es necesario que el Hijo del Hombre esté en el centro de la tierra. El milagro más grande es el de la resurrección, es la expiación, es la misma vieja historia que les voy a estar contando todos los días hasta que me muera. Y es lo que Spurgeon les decía. Dice Spurgeon que esa ocasión él se puso a predicar y que iba a hablar de Romanos 5:6, de la expiación, y que estaba un teólogo americano y que dijo, ay, la otra vez que este hombre vino estaba yo con lo mismo y otra vez voy con lo mismo. Dice, bueno, pero es lo que tengo. Así me pasa a mí. Yo sé que hay muchas cosas que ya les he dicho muchas veces, pero les digo, se las tengo que decir. Y no predico lo mismo, hermanos. No estoy diciendo de eso. Ustedes saben que me voy versículo por versículo, pero hay cosas que están unidas. La historia de la redención, la obra de Cristo, todo lo hizo Cristo. Juan 3:10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Fíjate de qué manera es la palabra tan segura. Estamos hablando de la seguridad de esa palabra. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cómo nos vamos a atrever a cambiar estas verdades tan hermosas? ¿Cómo yo voy a cambiar? Me encanta cómo lo dice Julano. ¿Por qué? Me encanta cómo lo dijo Dios, porque lo que Cristo dijo son las palabras de su Padre. ¿Para qué le buscas? Las mismas palabras, le gusta que un hombre las diga con más pompa. ¿Por qué? Aquí están bien claritas. Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La persona y la obra de Cristo. Esto era de Dios. Así que la palabra de Cristo son las de Dios y deberían ser las nuestras. Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
¿Cómo nos atrevemos a cambiar esto? Lo que se dice y lo que se hace están íntimamente relacionados con la fe y el arrepentimiento. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento, oigan esto, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Lo que he de decir y lo que he de hablar. Él todo tiene una relación con el Señor. Voy a traer 3 aplicaciones para aplicar el mensaje de nosotros. Es un mensaje hermoso. Lo que vimos ahí fue esa visión tan gloriosa y Pedro la pone por debajo, muy por debajo de la palabra de Dios escrita, de todas las promesas que tenemos de redención en Cristo Jesús. Porque una visión de esa no salva a nadie. Pero lo que Cristo hizo por nosotros, la historia de la expiación, de la redención, es la que nos salva. Y tener un conocimiento de eso es aferrarnos y quedarnos esperando hasta que nuestro Padre regrese. Esto es importante. La expiación o muerte sustitutoria de Cristo es segura y eficaz, porque así lo decretó Dios desde el consejo eterno de redención y es vista como, cuando hablamos, una de las doctrinas más atacadas y más negadas por los falsos maestros y sus seguidores es la expiación limitada. Ellos dicen que la expiación, que Cristo murió por todo el mundo. Pues lo que están haciendo con eso, están minimizando la obra de expiación. ¿Por qué? Porque mira no cómo la ve el hombre, cómo la ve la Trinidad en el consejo eterno de redención. Antes de que el mundo fuera, mira cómo vieron la expiación. ¿Cómo es posible que esta expiación que no sea limitada, que sea para todo el mundo? Entonces sería un fracaso. Pero lejos de ser un fracaso, mira lo que es un rescate eficaz. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres desde que naciste, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Oigan esto, ¿desde cuándo esto es seguro? Ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestadas en los postreros tiempos por amor a vosotros. Wow. Así que ¿cómo es vista la expiación en el consejo eterno de redención? Como un rescate eficaz. No jugaron al rescate y después te escapaste tú solo. No espantaron a los que tenían secuestrado para que tú te escaparas. No, fue un rescate eficaz. Llegaron, te soltaron las manos, ataron al hombre fuerte y te saquearon. Eso fue, así es de vista. ¿Tú crees que alguien así se pierde? Bueno, también es vista como una victoria la expiación. Juan 6:37-39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cómo vio? Es la voluntad de Dios desde el consejo eterno de redención. ¿Cuál es esa voluntad? Que no se pierda nada. Entonces, ¿cómo dicen que se pierde? Se pierde lo que no tienen. Es vista como una victoria. Es vista, la expiación es vista como una obra perfecta y completa. Una obra perfecta y completa. Juan 10:17-18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso eso es lo que se estableció en el consejo eterno de redención. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Eso ya estaba arreglado. Es una obra completa y perfecta. Cuarto, la máxima glorificación al Padre. Esto glorifica a Dios. Juan 17:1-5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿A quiénes? A los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Oigan eso, el conocimiento, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dices que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es vista? Como la máxima glorificación al Padre. ¿Cómo se va? ¿Cómo es para todos? Y por último, la perfecta justificación y eliminación del pecado.
Así es vista la expiación desde el consejo eterno de redención antes que el mundo existiera. Hebreos 10 del 4 al 7. Porque la sangre de los toros, de los machos cabrillos, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Oigan esto: como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto es, ya estaba planeado todo esto, hermano. Vino a salvar. Así que la expiación es lo más glorioso que hay. Tenemos segunda aplicación. Todos tenían la misma preocupación del apóstol Pedro, queriendo hablar de la común fe, una urgencia mayor y advertir de los falsos maestros. Judas también tenía esta misma preocupación. Fíjate lo que Judas quería cuando comenzó su epístola. Dice así: Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo. Él era el hermano de medio hermano de Jesucristo y hermano de Jacob. Tanto Judas como Jacob eran hijos de José. A los llamados santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo. Él sabía que eran hermanos. Fíjate lo que le dice: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Pero dice: una fe tan preciosa como la nuestra. Tenía ganas de hablar de eso. Dice: me ha sido necesario escribir exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Cambió el tema. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Cuando no haces lo que Dios dice, lo niegas con tus obras. Hermano, esto también es hermoso. Qué preparación para entrar al capítulo 2 y hablar de los falsos maestros. Es hermoso. Y por último, con esto cierro. Veamos lo serio de aborrecer la luz y estar en las tinieblas, como lo vimos aquí. Esta iluminación que vamos a tener en la segunda venida, estamos en un mundo de tinieblas, pero la gente que es de este mundo piensa que ve y piensa que está todo bien. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ellos no quisieron iluminarse con la luz de Cristo. Ellos quisieron seguir en el mundo de tinieblas, así quieren estar. Esos son los impíos. Dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esto es los impíos, y lo tengo probado. Me dicen: ¿por qué Julano no viene? Yo sé por qué no viene. Yo sé por qué no viene. Sé la maldad que está, sé el pecado en el que constantemente vive, sé la atrocidad de su vida. ¿Y por qué no se arrima a la luz? Porque lo golpea la luz. Mira los santos, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es la hermosura. Por último, un llamado al inconverso. Sabemos que el hombre se pierde por incredulidad y porque es esclavo del diablo. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Ellos ven mejor como los animales nocturnos de noche. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso dice Cristo: porque dices que ves, vuestro pecado permanece. Si no viera, si fuera ciego, yo les daría la vida, la luz. Pero ellos decían que veían. Así están estos. Creen que ven, creen que son libres cuando son esclavos, creen que ven cuando son ciegos. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ellos no tienen esa luz y no la quieren, los golpea. Cuando ven esa luz, hacen como los animales nocturnos, corren a las cuevas a esconderse. No les gusta salir a la luz. Deberían de venir a la luz para que se iluminaran. No entender, no escuchar, hermanos, la palabra inspirada, dice: da por evidencia quién es tu Padre realmente. Es por eso que es fuerte el llamado al inconverso. Fácil puedes decir: no, a mí no me gusta eso, pero mira lo que estás evidenciando con eso. Juan 8:43. Mira estas dos cosas. Porque no entendéis mi lenguaje.
Ahí está el entendimiento. Y porque no podés escuchar mi palabra, ahí está el poder de la palabra. Para que veas el poder de la palabra de Dios. ¿Dónde quedas? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Así que vengan a la luz. Y si no vienes a la luz, ten por seguro, estás muy contento con las tinieblas. Pero nosotros tenemos que orar por ellos todo el tiempo, por las familias, y rogarle a Dios que los perdone. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por lo que nos muestras, y pedimos disculpas, Señor, por lo que oscurecemos, porque no hay nadie suficiente para hablar tanta sabiduría y tanta grandeza. Solo hacemos un poco de lo que tenemos que hacer. Gracias, Santo Dios, por el pueblo tuyo, por darnos de tu palabra, por llenarnos de gozo en ella y por edificarnos los unos a los otros. Te lo doy las gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.